¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Soy Rodrigo de Buen y me da muchísimo gusto saludarles y darles la más cordial bienvenida a una emisión más de esta su serie de Semblanzas Deportivas. No sé si se nos vaya a unir más adelante nuestro compañero y amigo Luis Alberto Bolaños López, pero bueno, si no es así, me da mucho gusto recibir y darle la bienvenida en esta segunda parte de su semblanza deportiva. Hace 15 días nos quedamos en la primera parte y me da mucho gusto saludar y darle la bienvenida a un buen amigo, al profesor Enrique Gómez Guzmán, entrenador en jefe del representativo varonil de fútbol soccer superior de la UNAM. Mi querido Quique, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes, noches. Tu micrófono. Cierto, muy buenas tardes o noches. Todo bien aquí, con gusto para continuar platicando. Un saludo a todas las personas que nos estén viendo y escuchando. Muchísimas gracias, Quique. Y bueno, pues para retomar, nos quedamos la vez anterior, en donde ya habíamos, por supuesto, visto y escuchado tu narrativa de dónde naciste, dónde creciste, tus primeros años, tu encuentro con la pelota desde temprana edad, el que habías nacido en Minatitlán, el que te fuiste luego a Oaxaca, jugando fútbol siempre, primaria, secundaria, bachillerato, el cambio de provincia y la llegada a la Ciudad de México para entrar a la UNAM, a la Facultad de Ingeniería, y cómo empezaste a desarrollarte dentro, primero con el fútbol rápido dentro de la UNAM y después ya con el representativo varonil en aquellos años, y cómo nos quedamos en la fecha del 2001, que en Veracruz, cosa curiosa, tú eres de allá, Sí. en la Universidad Nacional de 2001, junto con tus compañeros de equipo, logran la medalla de oro en aquella ocasión, con un gol de alguien que hasta la fecha sigue siendo tu amigo y tu mano derecha dentro del repre, de Carlitos García, Carlos García. Y bueno, pues como ese grato sabor de boca de obtener el primer lugar, la medalla de oro, y trajo una recompensa en lo particular para ti ese año, ese campeonato, esa medalla, y no es otra cosa que el que fueras convocado para la edición 2001 de la Universiada Mundial, que en aquel año 2001 se llevó a cabo en Beijing, en China, y podríamos empezar de ahí esta charla. ¿Cómo fue para ti esa experiencia de ir a un lugar literalmente al otro lado del mundo? Si vemos en un mapamundi cómo está México y cómo está China, está literalmente al otro lado del planeta. Para Enrique Gómez, ¿cómo fue esa experiencia de ir esto que decíamos al otro lado del mundo, con la representación de nuestro país, representando a México a nivel de fútbol estudiantil, de fútbol universitario? Pues fue muy, muy satisfactorio. Eh, Como bien dices, logramos el primer lugar. Particularmente, yo estaba, podría decir, hasta satisfecho con eso, ¿no? Viene la convocatoria que recae prácticamente en el profesor Calderón, que es nuestro entrenador en ese momento, y participamos varios del equipo que fuimos campeones, 9 jugadores de la UNAM. Representamos en ese momento al país, ¿no? De repente pues me cayó, podría decir, hasta de sorpresa, pero pues sí es muy gratificante, ¿no? Y obvio era una convocatoria donde llegaron aproximadamente, no sé, 40 estudiantes de todas las universidades que participaron, y de ahí el profesor Calderón con el profesor Gadea, que era de Tigres, que en paz Roberto descanse, Gadea, en paz descanse. conforman ya la selección con la que vamos a participar a Beijing. Y pues imagínate que fue la primera vez que me subí a un avión, y me subieron a un avión, creo que como 18 horas, bueno, 3 a Los Ángeles y otras
12, 15, no sé cuántas, a Shanghái, Beijing. Y pues representar a tu país, o sea, si representar a la UNAM siempre es un orgullo, o representar a tu país también lo es. Entonces, me siento muy afortunado de haber tenido esa oportunidad y de pues haberme encontrado o conseguido un lugar en ese equipo que conformaron, ¿no?, estos profesores. Y pues ya nos tocó ir a Beijing, China, representando al país y ahora como selección nacional estudiantil. ¿Qué pasó después de ese maravilloso año 2001? ¿Qué siguió en tanto? Acuérdate que íbamos llevando de la mano la parte académica con la parte deportiva. Pues en la parte académica yo, por desorganización propia, me fui atrasando un poco en la escuela, pero bueno, continuaba y todavía incluso el 2002 intentamos jugar, ya no, incluso allí perdimos y ya no participamos ni en el nacional en el 2002 y ya ese fue el último año en el que yo iba a participar con el equipo representativo. Por la edad, ¿no? Ya Y, no te daba. ajá, por año de inscripción y por la edad creo que también ya era un poco veterano. Y pues continuamos entrenando aquí en los equipos de extensión, en Pumitas. Y pues más adelante me invita Javier de la Torre, alias el Chiquis, un buen amigo. Él era como el coordinador de extensión y me pide que apoye al equipo femenil, al equipo de extensión. Estamos hablando de niñas antes de que entren al bachillerato. Y allí es donde conozco a Yair. Lo estuve ahí apoyando y a veces seguía bien, llegaba yo a correr allí con el profesor Calderón al equipo representativo, o a veces iba a fútbol rápido con Juanito. Y en algunas ocasiones, pues llegaba tarde y ya mejor me ponía a correr ahí en la pista de calentamiento, que era donde entré en el equipo femenil. Y ya conociendo a Yair, me dice, pues en vez de correr, métete a jugar si quieres con nosotros, con las muchachas, si nos ayudas, si algo que quieras opinar para orientar a las chicas, adelante. Y así como empieza un poco mi haber en el fútbol femenil, porque pues Jair había solicitado a la dirección un auxiliar, porque él ya llevaba varios con el equipo superior, Sí. pero solicitó así tal cual un auxiliar, y ya en ese momento pues al auxiliar le puso nombre, ¿no?, que fue el mío, y ya pues ahí con el apoyo, o bueno, creo que solicitaron un poco la opinión de Marco Delgado, en ese momento era coordinador, de Sergio, de Juanito, en fin, de varios que estaban en la dirección, y es como empiezo yo a trabajar con Yair como su auxiliar, ¿no? Inicié en el 2007, noviembre, me parece, 2006, 2006. y vamos al Nacional en 2007, en Monterrey. abril, mayo, no me acuerdo, a Monterrey. Quedamos en cuarto lugar en esa ocasión, y pues ahí nos mantuvimos 7 años con Yair como su auxiliar. Y durante ese tiempo te fuiste preparando tomabas cursos de director técnico, la parte de la ingeniería, ¿cómo iba? Mm, la carrera incluso dejé un poco allí algunas materias, la verdad las dejé. Ya me puse más a trabajar en extensión, trabajé en un colegio particular y empecé a tomar cursos aquí en la UNAM, los del CICEP, el sistema de capacitación que ofrece la SEP, un sistema de certificación y capacitación para nivel amateur. Sí. Algunos diplomados. Hubo uno que hizo la dirección en conjunto con Gatorade y fue un diplomado bastante interesante, muy
pues de mucho aprendizaje y otros cursos en la Codeme. Alguna vez fui a Pachuca, nos dieron unos, ¿cómo decirlo? Le obsequiaron los de Pumas, los del club, a la dirección 2 lugares y el profesor Sergio Morales, que era presidente de asociación, nos preguntó y yo fui de los que levantó la mano con otro compañero y estuvimos por allí. Entonces sí fueron varios cursos, ¿no? Otro que dio la federación en el Estadio Azteca de Fuerzas Básicas. Entonces sí, me fui ahí ya fui decidiendo prepararme bien para poder ser entrenador, ¿no? En ese momento ya trabajaba con Jair y pues de repente uno, con lo que uno aprendió como jugador, con lo que fue ahí captando y te van quedando cosas de los entrenadores que vas teniendo, pues tratas de aplicar en la cancha. Pero bueno, había que prepararse bien, ¿no? Formalmente y no estar, pues, no sé, haciendo las cosas de manera improvisada, sino ya de una manera un poco más profesional. Y llama la atención que es finales de 2006, formalmente ya 2007, Sí, y un par de años después viene la recompensa. Logran en ese año 2009, que ya hemos platicado con Jair, que la semana pasada que tuvimos a Panda, lo estábamos recordando y sería bueno ahora también conocer tu punto de vista de esa perdón, sui generis de 2009, que por el tema de la influenza, influenza, la influenza, se movió de fecha, siempre las universidades en el mes de mayo, con todo el proceso de eliminación desde principios de año, con la etapa estatal, luego el regional y el nacional, pues siempre en el mes de mayo, ¿no? Y pues con este tema de la influenza se mueve hasta el mes de septiembre. Y en esa universidad las Pumas no solo logran obtener la medalla de oro, sino que también cobranse venganza de eliminaciones en deportiva. equipos de eliminaciones con equipos que en años anteriores les habían dejado fuera a ustedes. ¿Cómo viviste esa universidad del 2009? Pues, pues es como dices, ¿no? El deporte siempre nos otorga revancha. En ese sentido, nos tocó UDG, creo que en cuartos de final, si no mal recuerdo. Eh, UDG, que también nos había eliminado en algún año anterior, creo que en el 2008. Tigres, con quien en 2007 perdimos el tercer lugar. Creo que sí fue con Tigres que perdimos por el tercer lugar. Y en semifinal nos tocó también ganarle a Tigres, un poco, pues, muy emocionante, ¿no? Ya sabes esto de los penales. Sí, Y ya nos toca la final contra Durango. la UJET, Así que sí, fue la UGED, la Universidad exactamente. Juárez del estado de Durango. Así es, y con gol precisamente de Ana Laura Galindo, bueno, de Panda, alias Ana Laura Galindo. Este, sí, creo que la conocemos más como Panda. Este, pues a ella le toca hacer el gol y ganamos 1-0. Pues, la verdad es, como dices, muy satisfactorio, mucha felicidad en el sentido de ver la recompensa de todo el esfuerzo que se hace año tras año, estar entrenando, corrigiendo, trabajando, a veces entrenando muy temprano, haciendo pretemporada en ese momento en Acapulco, era estar una semana aproximadamente fuera, 3 entrenamientos. Entonces, sí era, o sí es un trabajo pues fuerte, ¿no? Que se le dedica a obtener un logro, ¿no? Hay ocasiones que no sucede así, pero cuando lo obtienes, pues es esa la satisfacción, ¿no? De ver que obtienes aquello por lo que trabajas tanto, ¿no? Para lo que te preparas. Y repetías ese sentimiento, te tocó como jugador en 2001 de colgarse la medalla de oro,
como auxiliar técnico en 2009, ahí en Morelos, en la Universidad de Morelos. 2009 como auxiliar, que ahí tiene su historia, esa a lo mejor no hay que tocarla tanto, al año siguiente fue, ¿no? Cuando los demonios se soltaron Sí, ahí en Cuernavaca, en aquel regional, ¿no? Que bueno, sí, de no gratos recuerdos por las broncas con los árbitros. por los árbitros y las broncas que provocaron. Y bueno, viene luego fue 2012, la de Veracruz, donde dos Sí, veces quedan subcampeones, ¿no? sí, sí, reafirmamos que éramos segundo lugar de ese año. Sí, se jugó la final contra Veracruz y por allí Tigres hace una protesta contra Veracruz. Eh, pues la califican a favor y entonces Se repite la deciden final, ¿no? llevar la final nuevamente a cabo en un lugar neutral, me parece que fue en Irapuato. Fue en Irapuato, sí me Estoy acuerdo. casi seguro que fue en Sí, Irapuato fuimos a y también Irapuato. desafortunadamente perdimos con Tigres 2012. Así Sí, es. 2012 habrá sido. Y Y luego bueno, ya, viene la experiencia, no me acuerdo dónde fue la del 2013, pero la del 2014 en Puebla, llegan otra vez a la final contra el Tec sí, de Monterrey, ¿no? 2013, me parece que fue en Sinaloa, 2013. Claro, Culiacán, Culiacán. Uh-huh. Y 2014 en Puebla también llegamos a la final. Parece que contra el Tec de Monterrey Sí. también perdimos ahí de una manera un poco más clara. Y y la verdad, estar aquí con el equipo femenil, pues de mucho aprendizaje, ver cómo las chicas son muy disciplinadas, muy dedicadas también, ¿no? Tanto a la escuela como al deporte. Y pues hasta lo Quería que... llegar a ese año, al del 2014, porque para ti también es un parteaguas. Y haciendo este repaso, ¿no? De tus 7 años en el representativo femenil como auxiliar del profesor Yair, con la medalla de oro de 2009 y las dos medallas de plata de 2012 y 2014. Y en ese año de 2014, después de esta universidad en Puebla, pues viene un cambio en la dirección técnica del representativo varonil, que por muchos años el profesor Juan Manuel Calderón, a quien aprovechamos para mandarle un cariñoso saludo, pues las autoridades de la entonces de Gadir deciden hacer un cambio para bien, por supuesto, darle otra responsabilidad al profesor Calderón. ¿Y cómo es que surge el nombre de Enrique Gómez para hacerse cargo de la dirección técnica del conocido y queridísimo Repre Varonil de Fútbol Soccer? Pues hasta donde sé, porque obviamente a mí no me lo consultaban, yo no era del comité que elegía al siguiente entrenador en el equipo. Pues sí hubieron algunos nombres, ¿no? Algunos compañeros que están en las preparatorias, incluso a mismo profesor Jair le ofrecen el varonil, pero ahí lo platicábamos. Yo le decía, a mí realmente pues me conviene, yo ya estoy de alguna manera habituado a estar aquí con el fútbol femenil. Sin embargo, bueno, él también su trayectoria siempre ha sido en el fútbol femenil, ¿no? Le decía, pero también creo, solo dando mi opinión, que a ti también te favorece continuar en el fútbol femenil, porque es donde has estado, pero bueno, veamos qué decide la dirección. Entonces, cuando a mí me lo ofrecen, yo les dije que sí estaba dispuesto y pues así es como, pues, por alguna razón, decidieron que yo tomara el cargo del entrenador ahora del equipo representativo varonil superior de la UNAM. Y una es humanamente qué sentiste por el cariño que le tienes y que le tenías, habiendo sido jugador del Repre.
y cómo asumías el reto, porque finalmente el repre varonil venía de muchos años de no conseguir repetir lo del 2001 y que además Sí, con pues una ahí, historia añeja en los años 80 y 70 de que era el equipo a vencer siempre y porque ganaba, era el campeón nacional de la UNAM en fútbol soccer. 2014 te llega esta oportunidad y estas dos partes, la humana de decir, "Ay, tengo la responsabilidad y cómo asumes ya es dicha responsabilidad, más allá de la alegría y felicidad que me imagino te dio. pues sí me dio gusto por dirigir ahora el equipo donde yo he sido jugador. También sabíamos del reto que era complicado, pero pues lo asumes con ese gusto, ¿no? Con ese amor que le tienes al equipo, el amor que le tienes a la universidad. Para mí, en el lado profesional, pues era un crecimiento de pasar muy buenos años como auxiliar en el equipo femenil para ahora enfrentar los torneos universitarios, pero siendo ahora el titular, ¿no? Entonces, sí, pues es un reto y sigue siendo un reto cada año. Y lo tomamos así, con ese gusto y tratando de ser lo mejor, cada vez entregarle lo mejor de uno al equipo, ¿no? Preparándonos incluso académicamente. Eh, Tuve la fortuna por allí de que Charlie, que en el 2014 también incluso estaba para el fútbol femenil, para ser el auxiliar de Yair. En algún momento Yair también me dice que vaya al varonil y ahí le hicimos la propuesta al director y es como Charlie viene conmigo aquí al fútbol varonil junto con René Manrique y Héctor Cervantes se queda como auxiliar con Jair. Entonces, bueno, lo propusimos, el director en ese momento dijo, bueno, si están de acuerdo, si piensan que así van a trabajar mejor, adelante. Y es como nos permite hacer los cuerpos de trabajo, ¿no? De cada equipo, tanto de varonil como femenil. Fue algo, pues, platicado con Jair, ¿no? De común acuerdo. Para ti era importante contar con Charlie en tu cuerpo técnico. Sí, sí, pues es alguien que sabemos de sus capacidades, sus cualidades y considero que cualquier equipo de trabajo lo primero que debe haber es mucha confianza, ¿no? Y pues como respeto mutuo, ¿no? Por el trabajo, por la calidad profesional que tienen, ¿no? Lo mismo con el profesor René, igual con Héctor y con Jair, pero bueno, no podíamos estar todos de un mismo lado, había que repartirnos. Y entendíamos que la situación en el equipo varonil, pues sí era más apremiante por los resultados en los últimos años, ¿no? Que incluso no se había llegado al torneo a nivel nacional, ¿no? Sí. Se quedaba en estatal, en regional, me parece que más veces en regional. Y pues bueno, incluso nosotros llegamos y el primer año en penales nos quedamos para el pase al nacional, perdimos en penales aquí en Ciudad Universitaria. Contra la Y Autónoma del Estado de México, ¿no? Lo recuerdo. sí, contra la UAM. Y pues sí, es una sensación de estar un poco cerca de cumplir este primer objetivo, que era llegar a la etapa nacional. No la conseguimos y los siguientes 2 años, de hecho, tampoco lo conseguimos, pero eh, todavía peor porque nos quedamos en la etapa estatal. Cabe mencionar que en ese primer año todavía alrededor de 6, 8 jugadores que estuvieron con el profesor Calderón también siguen participando con nosotros, pero justo en ese siguiente año la mayoría termina su carrera y es cuando empezamos como con una nueva generación, ¿no? Incluso algunos sí repitieron, pero era su primer año. Entonces nos quedamos otros 2 años sin llegar, digamos que a los años que ya traía el representativo, nosotros desafortunadamente le agregamos otros 3 y es hasta el cuarto año cuando logramos pasar a la etapa nacional. 2018.
2018. Por allí nos quedamos en cuartos de final, perdimos en cuartos, la universidad fue en el Estado de México, y bueno, pues aprendizaje, ¿no? A la par aparece un torneo desde el 2014, justo cuando iniciamos con el varonil, surge un torneo, el CUT, El que campeonato es, universitario Telmex-Telcel. que es con ADEIP, digamos, hace una alianza con Fundación Telmex y entonces permite la participación de universidades públicas, como es nuestro caso. Con ADEIP pues era exclusivo para universidades privadas. Y pues es un torneo muy bueno en el que nos permite también foguearnos, nos permite prepararnos, y pues es un torneo muy, muy competitivo, muy, muy interesante. Y bueno, ya incluso en algún momento nos planteamos cuál es el torneo fundamental. Pues decíamos, pues que ¿no? Tal vez un tanto ambicioso, pues hay que tirarle a los... Entonces, porque muchas veces dices, en uno me fogueo y en el otro es donde busco los mejores resultados. La realidad es que al tercer año ya nosotros buscábamos obtener los mejores resultados en ambos torneos. Y llega el Llegó el año 2019. 2019, otro año importante, otro año de logros. Y haciendo este recuento de tu trayectoria, pues es que es así, o sea, ojalá y se pudiera ganar siempre, ojalá y los triunfos y la cosecha de medallas y de primeros lugares fuera continua y fuera siempre, pero bien lo dices, esto es de ciclos de trabajo. Estamos hablando del trabajo con personas, con seres humanos, con estudiantes deportistas, tú mismo lo fuiste, y eh, aunado a que también está esa como dosis de suerte o de tener el trébol en la mano, ¿no? En ciertos momentos, en ciertas circunstancias, y que como en ese tu primer año, ¿no? Fue en penales que se decidió aquí en casa y que no se logró el pase. Cuando sabemos que la tanda de penaltis, pues es un volado, que puede ser para cualquier lado. En fin, aquí lo que me llama la atención y a lo que quiero llegar con este recuento y llegando al año 2019 es, pues finalmente fue el reflejo del trabajo de 5 años, una vez que te designan a ti y a tu cuerpo técnico como encargados del representativo en 2014, tuvieron que pasar 5 años para llegar a lo más alto en esto que decías ahorita hace un momento, en los dos torneos, y llevarse los dos torneos. La Universidad Nacional que fue en Mérida y el Campeonato Universitario Telmex de CONADEIP, de Fundación Telmex, ese fue en Monterrey, ¿no? Si mal no recuerdo. El Final Four. El Final Four. El Final Four nos reunieron en la ciudad de Monterrey, pero todo lo demás es a veces a A visita visita a la recíproca, sí, universidad. es un torneo, finalmente es un torneo largo ese del Es CUT. un torneo largo de cada fin de semana, ¿no? Así Es es. un formato al de Conde, ¿no? Que es en una semana, en una sede y a jugar diario, ¿no? Son 6 partidos para llegar a la final y bueno, la fatiga es considerable. Fue primero lo del CUT, ¿no? Primero fue el CUT y después fue el Sí, Conde, ¿no? sí, exacto. Llegaron a la Universidad de Mérida recién desempacados de Monterrey con ese primer lugar, con ese campeonato, y afortunadamente se logra la medalla de oro en ese año 2019. Ahora, a la vuelta de los años, ¿cómo es tu reflexión de ese año 2019? ¿Qué es lo que piensas que pasó? Que se alinearon todos los astros, pero yo sé que aquí no hay magia, lo que hay es trabajo. Eso fue mucho trabajo, fue mucho compromiso de muchos jóvenes que estuvieron desde el 2014, esta pues resiliencia, ¿no? De estar, de continuar, de no se nos da el resultado, estamos cerca por una o por otra cosa, no avanzamos, y de no rendirnos. Entonces, la gran mayoría de estos muchachos, como bien los dices, son jóvenes. Entonces,
pues va uno madurando con el tiempo, va uno controlando sus emociones en los juegos, en momentos críticos. Y yo apoyo en gran medida en esta madurez que se alcanzó con la mayoría de los jóvenes en ese momento. Entonces logramos ganar, por ejemplo, ese año, las series de penales nos iba bastante bien. Digamos que ahora estamos viendo el otro lado, ¿no? Donde los penales incluso era un escenario en el que estábamos hasta ya más tranquilos. Y la semifinal justo contra el TEC de Monterrey, ahí en CONADEP, les ganamos en penales. Los cuartos de final también avanzamos en penales contra la UP Ciudad de México y la final contra la UDLAP en tiempo extra. Ganamos, bueno, 3-2 si no mal recuerdo. Y bueno, llegamos también con esa confianza que te da el saber que puedes ganar, el saberte ganador, pues te permite también enfrentar el siguiente torneo con mayor tranquilidad, con mayor madurez, sin excesos de confianza. Y incluso también en Mérida tuvimos por ahí algunas tandas de penales en juegos de grupo, porque en caso de empate se juega un segundo punto y también nos llevamos estos. Y pues finalmente le ganamos a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, de Chihuahua, que también estuvo en nuestro grupo. En nuestro grupo con ellos jugamos penales y en la final les logramos ganar 1-0. Ya lo decías que en este formato de universiada, pues es un juego diario desde que empieza el certamen hasta del primer juego de ronda de grupo hasta si vas avanzando, llegar a la final, es un juego diario, ¿no? Y venían ustedes del desgaste de jugar el Final Four en Nuevo León, haber conseguido ese campeonato y llegar al calor húmedo de Mérida con ese desgaste físico, me imagino, porque fueron juegos muy apretados los de ustedes para llegar a esa medalla de oro en Mérida, ¿no? Tuviste que ir Sí, dosificando al equipo. haciendo cambios, cuidando lesionados. Me parece que ganamos el primero a Veracruz, empatamos con Juárez y el tercero me parece que fue la Universidad de Monterrey. Sí, me parece que fue la UDEM. Después en cuartos Baja California ganamos, ya no recuerdo, 2-1, 1-0, no recuerdo, 3-1, no me acuerdo bien ya los Sí, sí, sí. marcadores. La semifinal contra Chihuahua, que nos había eliminado en el nacional anterior, ganamos 1-0 y la final 1-0. Pero sí, como dices, todos los juegos apretados estuvieron allí, pues con la posibilidad de que te empataran. Pues son así los juegos, son muy cerrados. La preparación física cuenta bastante. Recuperarlos, ahí nos las ingeniábamos para meterlos al hielo, comprábamos alguna alberca de estas inflables, en fin, ¿no? Tratar de mantenerlos bien hidratados y el grupo de doctores también que manda a la universidad para remendar todas las lesiones que se van adquiriendo ahí en la competencia. Recuerdo las playeras que previo, o sea, en los primeros años de tu gestión, que mandaban a hacer que decía regreso al dominio, ¿no? Sí, Y fue justo, una playera. y justo en el 2019 se sintió eso y se vivió eso, el regreso de la UNAM al dominio en el fútbol varonil universitario, logrando pues ese doblete del CUT y de la Universidad Nacional. Y platicábamos antes de entrar al aire en esta emisión, Quique, de Sí, que el 2020 pintaba para ser un año en donde quizás se pudiera pensar que repetiría el equipo por cómo venía embalado, porque no tuviste sangría de jugadores como en otros años y que desafortunadamente la pandemia por COVID-19 vino a dar al traste con esto. Y bueno, ¿de qué manera? O sea,
tuvo que venir una pandemia para parar al mundo y detener este proceso que llevabas con tus chicos, con tus chavos, 2 años en que no hubo competencias. ¿Qué recuerdos tienes de esa época? De cómo venía tu equipo y de cómo llega el 2020, en donde incluso pues era marzo es cuando se dejó, cuando nos guardamos por primera vez y que ya había empezado el proceso de eliminación, ¿no? De clasificación. Sí, estaba próximo a la etapa regional, ya habíamos avanzado a la etapa regional. Y sí, la verdad, digo, hubieron pérdidas más graves definitivamente que un torneo de fútbol, pero en nuestro caso particular, y que es por lo que yo estoy en la UNAM, pues sí nos perdimos de ver jugar a estos muchachos que ya tenían un buen entendimiento, que su madurez pues iba avanzando y ya teniendo el respaldo de haber ganado 2 campeonatos el año anterior, nos quedamos con pues con ese deseo, ¿no? De haberlos visto y de saber qué hubiese pasado. Pero bueno, vino la pandemia, tuvimos que trabajar vía Zoom, así como estamos ahorita. Imagínate trabajar fútbol vía Zoom, pues de manera individual, un poco de mantenimiento técnico, tácticamente no puedes hacer nada, físicamente un poco, y en fin. Pero se mantuvo el equipo unido, que también era otro motivo, que no nos dispersáramos. Y pues bien, regresamos si no mal recuerdo, que habrá sido octubre, noviembre del 21, o si no es que ya casi enero. Sí, creo que en octubre, ¿no? Del 21, y la competencia iniciaba en febrero del 22, y ahí sí tuvimos un recambio, aunque sí no tan severo, pero sí hubo cierto recambio de jugadores porque terminaba su elegibilidad. Y en el 2022 obtuvimos las 2 medallas de plata, tanto en CUT como en Conde, ¿no? Sí. Las 2 finales nos toca perder con el TEC de Monterrey, y por ahí también sufrimos algunas lesiones de algunos jugadores, pero bueno, también fue un poco el reinicio o incluso el inicio de algunos jugadores en esta nueva etapa, en estas nuevas temporadas. No quiero que nos gane el tiempo cuando ya estamos cerca de entrar en la recta final. Voy a dar lectura a algunos comentarios y saludos que el respetable tiene hacia ti. Escaruba Canda, hola hermano. Mi hermana. Ángel Morán, saludos Enrique, excelente entrenador, saludos Angelito. Hugo Nava dice, también fue coach en la Facultad de Ingeniería. También ganamos algunos interfacultades jugando y dirigiendo. Lo están viendo el programa el profesor Jorge Rivera de Fútbol Rápido George, y un alumno tuyo, exalumno tuyo y buen amigo César Parra, a quien aprovecho para mandarle un saludo que recién lo han operado de la rodilla. Saludos al Padilla. buen Parrita, que está viendo la transmisión. J.A. Ambrosio, saludos, mi buen Enrique. Luis Antonio, GH, dice Luis GH, el mejor hermano de la vida, te amo, carnal. saludos. Y también manda saludos Fabián de la O. Y como bien dice Luis Bolaños, cuando empieza uno a leer, luego llegan más mensajes y vamos a ver si hacia el final del programa podemos leer otros más. Y agradecerte, Quique, porque en el primer capítulo de estas semblanzas deportivas vi que tuviste a bien el responderle a toda la gente que escribió y que te mandaba saludos o que mandaba ahí alguna anécdota, tuviste a bien el responderle a todos ellos. No siempre ocurre con nuestros invitados y que hayas tenido ese detalle, sin duda que se agradece y habla muy bien de ti. ¿Qué viene? ¿Qué viene para ti, para el equipo? Estamos en un año 2025, ya, o sea, si me lo preguntas a mí, pues yo diría, y no porque seas mi amigo, ni mucho menos, pero creo que hasta ahorita el balance ha sido bueno.
en estos 10 años y cachito que llevas de dirigir al Repre, casi 11 años, y cómo pasa el tiempo, porque éramos unos chamacos, a mí me tocó todavía cubrir cuando tú jugabas y ahora Sigo cubrir. siendo. Seguimos siendo chamacos. Los Sí, niños y los jóvenes y tus alumnos son los que se hacen más viejitos. así Pues el es. balance es bueno, o sea, finalmente la cantidad de jugadores que han pasado por tu trabajo, por tus manos, el hecho de entregar esas medallas de oro y de plata con el representativo, pero más allá de eso, y decíamos hace un momento, ojalá y todos los años se pudiera obtener un primer lugar, un segundo lugar, un tercer lugar, estar ahí arriba, pero pues aquí no hay magia y es el trabajo lo que da frutos. ¿Tú cómo ves en retrospectiva estos, quiero pensar, primeros 10 años de tu gestión y lo que venga hacia adelante? Pues yo lo que veo es que debemos entender que la competencia cada vez es más difícil, es más competitiva, ¿no? Todas las universidades hacen y buscan la manera de crear equipos muy competitivos, ¿no? Eh, eh, Seguramente antes tal vez había menos, pero bueno, ahora hay más universidades y ven el deporte como una actividad importante en su labor. Eh, pero eso también lo vuelve más interesante, ¿no? El reto está ahí y debemos entender que es un proceso permanente de aprendizaje, ¿no? Incluso cuando logras ganar, es que aprendí, porque en ese momento se acabó el torneo, ya se terminó, ¿qué voy a hacer en el que sigue? ¿No? El siguiente día o 2, 3 días más adelante es, ahora, ¿qué voy a hacer este siguiente ciclo? Y siempre es tratar de hacer algún análisis de lo que se hizo, tal vez de lo que se pudo hacer, de lo que se dejó de hacer, pues siempre con el afán de reforzar lo bien hecho, o cambiarlo, mejorarlo y pues buscar este desarrollo de los muchachos. ¿No? Entender que es una actividad complementaria, y, pero se vuelve muy, muy importante para todos. O sea, cuando uno es jugador, pues los jugadores vienen aquí por el genuino gusto de realizar esta actividad. No hay ningún pago, no hay nada, es invertir tiempo, incluso a veces es gastar recursos para poder estar aquí y disfrutar la competencia, disfrutar los entrenamientos, disfrutar la compañía, disfrutar prepararse. Entonces, en esa situación, ahorita me adelanto y por ejemplo, este año lo asumo así, que creo que pudimos y debimos haber obtenido un mejor resultado, no se consigue. Los números podrían decir, de 4 juegos no perdiste ni uno, pero lo importante no lo avanzamos en penales, entonces nos quedamos en cuartos de final, un torneo en casa. Entonces el sentimiento pues es complicado, es complejo, ¿no? No, a veces hasta es más difícil encontrar respuestas, pero es tomarnos este tiempo, que ya lo hemos hecho y seguimos haciéndolo ahí con el cuerpo técnico, con algunos jugadores que quieren continuar, algunos se quedan con la espinita. Académicamente yo lo veo bien, que les da la edad y procuran incluso hacer un posgrado. Yo les digo que bueno, ¿no? Yo hice un posgrado a los 40 y tantos años, ¿no? Y que ellos ya estén haciendo su posgrado a los 26, a los 25, a los 24, pues definitivamente eso te indica un avance escolar, ¿no? Claro. Con qué van ellos a presentarse laboralmente en la vida. Entonces, si el motivo es hacer deporte, pues bienvenido, pero varios jóvenes están en esta búsqueda de continuar sus estudios a la par de continuar jugando. En verdad te enamoras de esta etapa de ser jugador. Se los decimos a ellos y no es de dientes para afuera, ¿no? Digo, cada vez es menos porque ya el cuerpo te lo indica así, pero en verdad los primeros años decíamos, ¿qué diéramos por estar de aquel lado, no?
de seguir siendo jugadores. Y disfrutamos también de este lado, ¿no? Sería mentir si digo que no, o no sé, ya no tendría que estar haciendo nada aquí. Disfrutamos estar ahora de este lado como entrenadores y pues seguimos con esa búsqueda de mejora continua y de tratar de darle logros nuevamente al equipo representativo y por ende a la universidad. Claro, eso es algo que no se le puede regatear al trabajo y al esfuerzo que han venido realizando desde que asumiste este rol, porque además sabes, tú junto con tu cuerpo técnico, porque así lo viviste como jugador, pues de la historia que hay detrás del fútbol dentro de la UNAM, del fútbol estudiantil, no hablamos del fútbol profesional, del fútbol estudiantil y la historia y el legado que tiene para el fútbol universitario, los Pumas, dirían unos los auténticos, los estudiantes. Norma Ruth Alonso Gómez, tarde, pero llegué. Saludos, primo, te manda a decir. Saludos al Y en esto que veo, he visto en este primer programa y en esta segunda emisión, la gente te quiere, Quique, la gente te respeta y te quiere mucho, no solo porque hay aquí familiares, sino muchos amigos. Y algo que en alguna ocasión platicaba yo de las tantas y tantas veces que he tenido la oportunidad de platicar con el profesor Juan Manuel Calderón, este otro aspecto, el aspecto humano, el aspecto que ustedes, en este caso, él, con la amplia trayectoria que tiene, y tú, que has ido labrando a lo largo de estos años, eh, lo que van dejando en sus alumnos, en sus jugadores, en este caso, en sus alumnos. Y Calderón me decía, pues es que si vieras en la casa, tengo un librero con un chorro de tesis dedicadas, parte de mis alumnos, de mis jugadores. ¿Te ha ocurrido? ¿Te ha pasado? ¿Ha llegado a ese punto la empatía y la relación con tus jugadores como para que te inviten a sus exámenes? No, no si te dedican una tesis, pero que te inviten a sus exámenes profesionales o a cosas, no sé, que se casan o que, al bautizo de alguno de sus hijos, una cosa así, porque con el paso del tiempo, pues ya te va a tocar a ti más adelante el que dirijas a los hijos de los chicos que empezaste a dirigir cuando iniciabas. Pues una tesis tal cual que me hayan dedicado, no. Sí han llegado 3 jugadores con sus títulos, sí me han invitado a su examen. Eh, Nos agarran a veces en el horario de entrenamiento y puede verse tal vez como acertado o no, pero pues seguimos entrenando y a veces nos agarran en épocas de competencia, pero bueno, han venido y se toman una foto en la cancha con nosotros, con su título, con los demás compañeros, porque al final, pues es esta hermandad, ¿no? Que vamos viendo entre todos, ¿no? Estoy seguro que sí, por ese lado hemos hecho las cosas muy bien, pero sí lo aclaro, no es exclusivo, la responsabilidad no es exclusivamente mía, sino de los mismos jóvenes, de mis compañeros. Entonces, entre todos, algo que sí he procurado es que haya un buen ambiente, me parece, porque así me tocó como jugador, ¿no? A partir de que haya un buen ambiente, de que haya una buena amistad, las cosas se facilitan pues para ser más solidarios dentro de la cancha, para trabajar en conjunto. Es un deporte de conjunto. Entonces, creo que vamos bien en ese sentido. Yo tengo relación con muchos de ellos y sí, nos seguimos hablando. Algunas veces piden consejo como si yo pudiera ayudarles. este, Le intentamos, pero bueno, sí hemos podido establecer buenas relaciones, buena amistad, buena hermandad con muchos, con la gran mayoría, diría yo. Julieta Barradas, saludos primos, sabes que te quiero mucho, éxitos al mil. Pusiste a toda la, la, la familia, Quique. Ángel Mireles Estrada, la UNAM es grande por gente como ustedes, saludos, gracias.
Y estamos llegando al final de esta segunda emisión, de esta segunda parte. Hemos dado el repaso a la vida y obra que quiere un tercer programa. Está bien. Y el programa anterior te decía al final que a todos nuestros invitados, a todos a quienes hemos entrevistado aquí en Semblanzas Deportivas, al final les hacemos dos preguntas de cajón, que es con las que cerramos. Y pues ya llegamos a ese momento. Mi estimado Enrique Gómez, para ti, para Enrique Gómez Guzmán, ¿qué es, qué ha sido, qué ha significado en tu vida el pertenecer a una institución como lo es la Universidad Nacional Autónoma de México? Es difícil contestarlo. Bueno, tal vez si se pudiera resumir en que desde que llegué a la Ciudad de México estoy dentro de la UNAM y no me he salido. La UNAM me ha recibido así, permitió formarme académicamente y ahora laboralmente. Entonces, le debo a la UNAM muchísimo, muchísimo. Permitirme crecer, conocer a una infinidad de grandes personas, grandes amigos, grandes compañeros ahí en la dirección. Incluso conocí mediante la UNAM a mi esposa y ahora tengo a mis hijas. Entonces puedo ser responsable a la UNAM prácticamente de mis últimos 30 años. Y pues te genera este sentimiento de amor, de respeto, de quererle devolver de alguna manera con tu labor dentro de la UNAM, ¿no? Porque al final todos los valores que te inculcan en la UNAM pues son para la vida y tratamos en la medida de lo posible retransmitirlo ahora en este caso con los muchachos o con las muchachas en su momento. Pero es eso, es un agradecimiento pues infinito. Fernando Gómez, gran orgullo de la familia, te amo, hermano. Y Julieta Barradas dice, sí, un tercer programa hasta llegar a 10. Que vuelva a ser campeón el profe Quique y lo invitamos a otros 3 programas seguidos. Próximo. Oye, ya para terminar y agradecerte el tiempo y las palabras, entiendo el sentimiento que te dio el responder esta última pregunta y precisamente porque estos programas que surgieron durante la pandemia, este tipo de formatos y de entrevistas con personajes como ustedes, surgieron durante la pandemia y llegaron para quedarse. Cuando estábamos lejos y que no podíamos estar cerca, este fue el medio por el cual nos acercamos y pudimos estar en contacto más allá de la parte laboral de cada uno, ¿no? Y en ese sentido, cuando digo que llegaron para quedarse es en serio, porque estas entrevistas quedan ahí guardadas y las puede replicar y ver y volver a ver las veces que sean necesarias y que quiera el público que nos ve. Y en este sentido, recién acaba de terminar el semestre o está por terminar el semestre y viene el reinicio, ¿no? De la entrada, llegarán nuevos alumnos, llegarán nuevas personas, nueva gente, y esto es un ciclo que nunca se acaba y que se acaba pero vuelve a empezar, ¿no? Como responsable del fútbol universitario varonil a nivel superior, eh, la intención de estas entrevistas también es con esto que te digo de que quedan ahí y que se replican más adelante para que chicos y chicas o gente que incluso no es de la UNAM los pueda ver. ¿Qué mensaje le diría a alguien como tú, Enrique Gómez, a esos chicos, a esos jóvenes, a esas nuevas generaciones que quizás están por entrar a la UNAM, para que, como fue en tu caso en su momento siendo alumno y ahora como entrenador, ¿qué les dice el entrenador de fútbol varonil de la UNAM a esos chicos y a esas chicas
que a lo mejor están por entrar a la universidad, ya sea desde iniciación universitaria, a nivel bachillerato, a nivel licenciatura, o que llegan en la etapa de posgrado. ¿Qué les dice alguien como tú sobre lo que pueden tener dentro de la UNAM para que lo aprovechen y lo disfruten? Pues que se permitan conocer a toda la universidad. Va a tomar mucho tiempo, ¿no? Al principio decíamos, para mí fueron muchos años, sigo sin reconocerla. Pero en este sentido, como estudiantes, que conozcan todo el abanico de ofertas que te da la universidad de actividades complementarias. Definitivamente que se apliquen en la carrera en la que eligieron y en estas otras actividades culturales, deportivas, artísticas, en fin. Creo que es maravilloso poder llevar de la mano tu carrera con otra actividad. En el deporte, en la disciplina que quieran, ¿no? Que más les apasione, en la disciplina que mejor desarrolle, que sus habilidades les permitan desarrollar de mejor manera. Y eso, que en verdad es muy valioso conocer a tantas personas que están haciendo algo en, no sé, la pintura, en la danza, en básquetbol, en natación, la disciplina que sea, en la actividad que sea. No, descalifico que quien solo se dedica a la academia también pueda disfrutar de la universidad, pero la universidad es algo maravilloso, ¿no? En todo lo que nos puede formar como personas para que cuando tengamos que concluir, pues salgamos con las mejores herramientas, con el mayor aprendizaje al mundo laboral, personal, ¿no? Familiar. Entonces, sí, atrevernos a conocer lo más posible dentro de la universidad, a las personas que están dentro de la universidad. Profesor Enrique Gómez Guzmán, muchísimas gracias por esta par de entrevistas. Yo mismo he descubierto cosas de tu historia que no conocía a través de esta charla. Gracias por haber abierto las puertas de tu hogar y las puertas de tu corazón para conocer de voz propia tu historia de vida. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias y un saludo a todas las personas que estuvieron ahí al pendiente de esta charla. Un abrazo y un beso a todos. La última, y ahora sí que la última y nos vamos. Fernando Gómez dice, Doña Elba desde el cielo está más que orgullosa. Y Julieta Barradas remata, y el tío Fernando también. Y me imagino quiénes han de ser estas personas. Así es que gracias, Quique, un fuerte abrazo, saludar y agradecer a los compañeros de comunicación social en el SET, lugar donde surge y nace esta señal que a través de la plataforma de Facebook de Deporte UNAM, como lo hemos venido diciendo de un tiempo para acá, de la UNAM para México y de México para el mundo. Muchísimas gracias por su atención. Soy Rodrigo de Buen. Nos vemos la próxima. Buenas noches.